Secundaria, tercer grado. Lengua materna. ¿Cuál es la realidad de la trama? Les doy la más cordial bienvenida, alumnas y alumnas de tercer grado de secundaria, a esta sesión de Lengua Materna 3. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Así que no olviden ejercitarse y comer saludablemente. Soy la profesora Denise Hernández y en esta sesión hablaremos sobre ¿cuál es la realidad de la trama? Con esto nos referimos a identificar situaciones en obras teatrales, pues esto nos permite comprender mejor la lectura de este tipo de textos. ¿Listas y listos? Muy bien, comencemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: reconoce algunos de los valores en que fue escrita la obra leída. Y el propósito es identificar situaciones en obras teatrales. Esto les ayudará a acercarse y disfrutar de la lectura de obras de teatro por sí mismas y mismos, pues podrán comprender mejor su trama. Los materiales que van a necesitar son cuaderno, lápiz o bolígrafo, para que puedan tomar notas, y su libro de texto. Durante la sesión, leeremos algunos fragmentos de las siguientes obras de teatro para identificar las situaciones que se presentan en ellas. Lisístrata de Aristófanes. Es una comedia perteneciente a la época de la Grecia antigua. Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica. Es una obra perteneciente a la época actual en México. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han leído o visto una obra de teatro? Espero que sí, pero si no lo han hecho, no se preocupen. Hoy será el día en que lo hagan. Para comenzar la sesión, tracen rápidamente en su cuaderno un cuadro como el que aparece en pantalla. Ocupen la hoja completa y, si es necesario, utilicen más de una hoja. Dejen espacio suficiente para que puedan tomar nota de la información que veremos en la siguiente cápsula, en la que dos grandes escritores nos hablarán sobre el surgimiento y el desarrollo del teatro hasta nuestros días. Esta información nos será de utilidad para identificar las situaciones en las obras de teatro que leeremos más adelante. ¿Ya tienen su cuadro? Muy bien, corre video. La corriente artística desarrollada en el siglo XIX fue el romanticismo, del que usted es una enorme representante. El teatro de ese periodo presenta a un héroe individual en lucha con sus pasiones. Un ejemplo de ello es la obra Fausto, del alemán Johann Wolfgang Goethe, que presenta el conflicto de un hombre cuando vende su alma al diablo. El teatro del siglo XX tuvo una gran variedad de estilos y evolucionó en paralelo con las corrientes artísticas de vanguardia. La influencia de la psicología en el teatro hizo que se pusiera especial atención en la realidad interna de los personajes. Géneros como la pieza y la farsa se emplearon para retratar con profundidad el carácter y temperamento de los personajes. Algunos autores de teatro relevantes del siglo XX son Bertolt Brecht, Samuel Beckett y Tennessee Williams. En el siglo XXI se sigue experimentando con nuevas formas de hacer teatro y se aprovechan las nuevas tecnologías en la representación. Por ejemplo, la manipulación de imágenes y videos en diseños que multiplican los puntos de vista del espectador. A lo largo del tiempo, el teatro se ha transformado y ha modificado su función social. Pero hay algo que mantendrá hasta el final de los tiempos: la representación viva frente al público.
Espero que hayan podido recuperar la mayoría de los datos que se presentaron en la cápsula, pero sobre todo que les haya parecido interesante el teatro. Como se dieron cuenta, el teatro es uno de los géneros literarios más antiguos, ya que surge en la antigua Grecia, de las fiestas llamadas dionisíacas, que se celebraban en honor a Dionisio, la deidad de la agricultura en aquella época. Sin embargo, aunque las obras teatrales tuvieron un origen religioso, rápidamente adquirieron una función social, pues a través de ellas, los dramaturgos, es decir, los escritores de estos textos, solían criticar y ridiculizar situaciones de la vida cotidiana, relacionadas con la política o la forma de vida de ese entonces. Como ustedes saben, la literatura se caracteriza por el momento histórico en el que se escribe y el teatro no es la excepción. Es muy importante que no pierdan de vista que toda la literatura está inmersa en un contexto histórico-social que nos permite comprender mejor su trama, es decir, la historia que nos relata. En el siguiente video observarán un ejemplo de los 3 niveles de lectura que podemos realizar en un mismo texto. Para el propósito de nuestra sesión, pongan especial atención al nivel inferencial, ya que es el que necesitamos para identificar situaciones en la obra de teatro. Tomen nota en su cuaderno de lo que consideren más importante. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Aclaremos nuestras ideas sobre la actividad. Para hacer una lectura inferencial, debemos tomar en cuenta el contexto histórico-social en el que fue escrita la obra de teatro. Identificar nuestros saberes previos sobre ese contexto histórico, como los que hemos visto en nuestras clases de historia, y de lo que se habla en ella, como los valores que representa. Tener presente que las situaciones que plantea la obra no se encuentran escritas de manera literal en el texto, sino que debemos interpretar la información literal para identificar la situación que se plantea. Veamos otro ejemplo.
de cómo realizar una inferencia antes de poner en práctica nuestra lectura inferencial de obras de teatro para identificar las situaciones que plantean. Diana no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. El examen era al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la secundaria. Los números no le parecían un tema muy difícil, pero el examen consideraba lo visto durante todo el año. Fijándonos muy bien en la cantidad de especias y en las pistas que deja el texto, podemos inferir lo siguiente. Que ya es muy noche porque Diana sigue estudiando a pesar del cansancio del día. Que Diana está en sexto de primaria, pues se señala que para ella era importante aprobar para pasar a la secundaria. Que Diana tiene un examen final de matemáticas al día siguiente, porque se habla de los números y de una prueba que contiene lo visto en todo el curso. Pongamos manos a la obra. El primer texto que leeremos es un fragmento de la obra Lisístrata, del dramaturgo griego Aristófanes. Pero vamos a ir leyendo la obra poco a poco para poder ejercitar la lectura inferencial e identificar las situaciones que plantea en cada parte. ¿Llegamos tarde, Lisístrata? ¿Qué me dices? ¿Por qué te callas? No te alabo, mi Rina, que llegues tan tarde para tratar un asunto como este. Es que pasé apuros para encontrar el cinturoncito en la oscuridad, pero si es importante, dínoslo a las que estamos aquí. Por Zeus, no. Vamos a esperar un poco a ver si llegan las mujeres de los beocios y los peloponesios. Tienes razón. Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. No es necesario que anoten las preguntas, solo escriban sus respuestas. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en la lectura? ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿Cómo lo saben? Revisemos sus respuestas. En esta parte de la lectura aparecen 3 mujeres: Mirrina, Lisístrata y Cleónica. Sabemos que se están reuniendo, pues en la lectura, Lisístrata está molesta con Mirrina porque llegó tarde y Cleónica dice que esperen un poco a ver si llegan más mujeres. Están observando en pantalla el subrayado de las palabras y frases que nos permitieron hacer la inferencia que da respuesta a las 2 últimas preguntas. Continuemos con la lectura. Aquí tenemos a Lampito, querida Laconia. ¿Cómo estás, Lampito? ¿Cómo resplandece tu belleza, querida? ¡Qué buen color! ¡Qué rozagante está tu cuerpo! Ahogarías a un toro. Eso creo por los dioses, y es que hago gimnasia y salto hasta darme con el pie en el trasero. ¡Qué bella que estás! Me estás tentando como si fuera un animal para el sacrificio. ¿Y de dónde es esta otra joven? Es una respetable beocía que nos ha acompañado. Ahora respondan lo siguiente. ¿Quiénes hablan ahora? ¿De qué están hablando las mujeres? Anoten sus respuestas debajo de las anteriores para poder utilizarlas más adelante. La primera respuesta es Cleónica, Lampito y Lisístrata, ya que esta pregunta implica una lectura literal. En cambio, la segunda pregunta requiere una lectura inferencial. Observen que en la lectura, Cleónica presenta a Lampito con Lisístrata y al mismo tiempo la describe. Después, hace lo mismo con la mujer beocia y la corintia, conforme Lisístrata le va preguntando por cada una. Es una lectura inferencial porque para responder a la pregunta nos basamos en algunas palabras o frases clave. Además, requiere de ciertos conocimientos previos, como saber que las palabras Laconia, Beocia y Corintia son gentilicios que eran comunes en la Grecia antigua.
Es decir, se refiere a que las mujeres provenían de distintos lugares de Grecia. Ahora que ya tenemos suficiente información, podemos identificar la situación inicial de esta obra de teatro. Para ello, recuperaremos la información que anotaron en su cuaderno. Las mujeres que hablan entre sí son Mirrina, Cleónica, Lisístrata y Lampitó. Se estaban reuniendo con otras mujeres provenientes de distintos estados griegos. Presentan a las mujeres que van llegando y las describen físicamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el texto se dice que unas mujeres iban llegando y que esperaban a otras para que Lisístrata les dijera algo importante. A partir de esta información, podemos inferir la siguiente situación: que Lisístrata convocó a mujeres de distintos lugares de Grecia para decirles algo importante. ¿Qué será lo que les quiere decir? Averigüémoslo en la siguiente parte del texto. Sí, querida. Dime, ¿qué es esa cosa tan importante que te traes? Voy a decírselos, pero antes de ello voy a preguntarles una pequeña cosita. Lo que tú quieras. ¿No extrañan a los padres de sus hijos que están lejos en campaña? Porque de sobra sé que todas tienen lejos al marido. El mío hace 5 meses, mi pobre amiga, que está en Tracia vigilando a Éucrates. Y el mío lleva 7 meses enteros en Pilo. Y el mío, si viene alguna vez de su unidad, agarra el escudo y se marcha volando. No queda ni una chispita ya de amante. Desde que nos han traicionado los milesios, no he estado tranquila. ¿Quieren entonces, si encuentro una artimaña, poner fin conmigo a la guerra? Por los dioses, yo bien querría, aunque tuviera que privarme de este vestido y bebérmelo hoy mismo. Yo, por mi parte, aunque me quedara como una platija, bien querría dar la mitad de mí misma cortándome en 2. Yo hasta subiría al Taigeto si es que voy a ver la paz. Voy a hablar ya, porque el plan no debe quedar oculto. Nosotras mujeres, si vamos a forzar a los hombres a hacer la paz, debemos abstenernos. ¿De qué? Dínoslo. Señalemos en la lectura la información literal que nos va a permitir inferir la situación de la que se habla. Para ello, tomen en cuenta que continúan hablando las 4 mujeres y que Lisístrata le quiere comunicar algo. Observemos otra vez la lectura. En esta parte, Lisístrata les plantea una pregunta al resto de las mujeres que nos permite comprender por qué todos los personajes son mujeres. Dice: ¿no extrañan a los padres de sus hijos que están lejos en campaña? Porque sé de sobra que todas tienen lejos al marido. Entonces, Mirrina, Cleónica y Lampitó comentan sus situaciones particulares, pero en general todas responden que sí. Entonces, Lisístrata les vuelve a preguntar: ¿quieren entonces, si encuentro una artimaña, poner fin conmigo a la guerra? Y las 3 responden que sí. Entonces, Lisístrata les cuenta su plan. Si vamos a forzar a los hombres a hacer la paz, debemos abstenernos. Debemos abstenernos de los hombres. Sin embargo, al escuchar el plan de Lisístrata, todas se niegan a seguirlo. Cuando Lisístrata formula las preguntas antes de decir su plan, nos plantea una situación que tiene que ver con el contexto en el que fue escrita la obra
que es necesario mencionar para que se comprenda el fragmento completo. ¿Pueden identificar cuál es la situación que plantea este fragmento de obra de teatro que hemos leído? Inténtenlo un poco más. Escriban su idea en su cuaderno. ¿Listo? Revisemos la respuesta de uno de sus compañeros. Hay una guerra en Grecia que provoca que la mayoría de los hombres de distintos lugares dejen solas a sus esposas y familia. Las mujeres quieren acabar con la guerra para que sus maridos regresen a casa, pero no consiguen ponerse de acuerdo entre ellas para lograrlo. La situación que su compañero identificó es una guerra en Grecia, que afecta a hombres y mujeres. Esto lo supo porque en el texto se menciona que los maridos están en campaña por meses y que las mujeres están dispuestas a hacer ciertos sacrificios, como dejar un vestido o subir el monte Taygeto, que es muy alto, con tal de que la guerra termine, pero no aceptan el plan de Lisístrata. Observen que los conocimientos previos sobre la época en la que se escribe una obra juegan un papel importante al momento de realizar una lectura inferencial, ya que si carecemos de ellos, será necesario investigar no solo las palabras desconocidas, sino algunos datos que aporta el texto, como los gentilicios en el fragmento de Lisístrata y los nombres de lugares, como el Taygeto. Leamos otro fragmento de una obra de teatro actual, escrita por Javier Malpica. No vamos de vacaciones. Claro que sí. Jamás habíamos salido de vacaciones en la vida. Siempre hay una primera vez en la vida. Eso dicen, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Y por qué ahora? En medio del ciclo escolar. Bueno, si la abuela tiene un caballo pequeño, lo voy a montar todos los días, le voy a alimentar con alfalfa y haré que seamos los mejores amigos. Ay, ya te dije que no vamos de vacaciones. Eso no le importa al caballo. Bueno, si no vamos de vacaciones, entonces ¿a qué vamos a la casa de la abuela? Papá nos va a dejar allá. ¿Con la abuela? Oí que platicaba por teléfono con ella. Le dijo cosas como, será solo un mes, mamá. Te aseguro que no te darán problemas. ¿A dónde va? No lo sé. Pero no puede llevarnos. Eso es seguro. El título de la obra contiene información importante que no debemos pasar por alto. En el fragmento anterior, el título, Lisístrata, quizá no dice mucho, solo el nombre del personaje principal. Pero en griego, Lisístrata significa la que disuelve al ejército. En este caso, el título es Papá está en la Atlántida. Después de leer el fragmento y retomar el título, creo que ya tienen una idea clara de la situación que plantea la obra. Analicemos la respuesta de uno de sus compañeros. El papá tiene que ir a trabajar lejos. Es muy importante y no puede llevar a sus hijos con él. La única persona que se los puede cuidar es su madre, la abuela de los niños, pero ella no quiere cuidarlos. Observen cuál fue la información del texto que nos permitió identificar esta situación. No vamos de vacaciones. Si no vamos de vacaciones, entonces, ¿a qué vamos a la casa de la abuela? Papá nos va a dejar allá. No puede llevarnos. Eso es seguro. Su compañero infiere que el padre tiene que ir a trabajar y que la abuela no quiere cuidar a los niños porque en el texto se menciona que el papá primero habla por teléfono con la abuela y da argumentos para convencerla. Incluso, antes de que entren los hermanos a la casa, esperan un momento en el auto con los cinturones puestos y el padre entra solo para hablar nuevamente con su madre. Además, el hermano mayor dice, no puede llevarnos, eso es seguro.
Ahora que ya hemos analizado 2 textos dramáticos, los reto a que busquen en su libro de texto algún fragmento de una obra de teatro que les haya llamado la atención y que practiquen la lectura inferencial para identificar las situaciones que plantea. También pueden buscar una obra de teatro en internet de los autores o épocas que vimos al inicio de la sesión. Quizá tengan alguna disponible en casa. No olviden seguir los pasos que realizamos durante la sesión. Compartan la lectura del texto que eligieron con su familia, amigos o compañeros de clase y maestros. Hemos llegado al final de esta sesión, cuyo aprendizaje esperado fue: reconoce algunos de los valores en que fue escrita la obra leída. Recuerden que el propósito fue identificar situaciones en obras teatrales. Pueden consultar en su libro de texto el aprendizaje esperado de esta sesión para resolver las dudas que les hayan quedado. También pueden buscar más información en internet o consultar con sus maestros cualquier inquietud que tengan. No olviden que la lectura de textos es una práctica constante, así que no dejen de practicar. Los felicito por concluir esta sesión de Lengua Materna 3, titulada ¿Cuál es la realidad de la trama? Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.